Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el viernes de la semana número 14, se nos acaba esta semana 14, solo nos queda mañana. Vamos a entrar el domingo a la semana 15 y así hasta que lleguemos a la semana 34 y terminaremos el tiempo ordinario. Ayer finalizamos con Monseñor Romero los 3 segmentos que teníamos sobre Juan Bautista. Juan Bautista el hombre, Juan Bautista el precursor y Juan Bautista el mártir. Me voy a dar el permiso de poner 2 secciones, 2 audios más, esto sí en base a los hechos eclesiales, porque hay una esencia en estas palabras de Monseñor, esencia de la postura de la Iglesia frente al gobierno de la época. Oigamos a Monseñor. Queridos hermanos, en esta reflexión decía que el personaje que yo tengo en mi corazón en esta semana es un sacerdote asesinado. Me parece verlo todavía caído en su propia sangre en aquella calle de Santa Tecla, de donde a manos piadosas lo recogieron para arreglarlo en su ataúd y llevarlo a Santa Tecla, donde se le hizo una misa muy hermosa la misma noche de su asesinato, y al día siguiente, en una impresionante procesión de silencio, lo trajimos a la catedral, y aquí, con la presencia también del señor obispo de Santiago de María, de todo el clero de la arquidiócesis y de muchos sacerdotes de las otras diócesis y representaciones de muchas comunidades venidas de la diócesis, le celebramos su misa exequial y lo llevamos luego a Suchitoto, su pueblo de adopción, donde en la capillita del Sagrado Corazón de la iglesia parroquial de Santa Lucía reposa hoy, después de haberle celebrado un funeral también muy impresionante y de haber recorrido con él alrededor del parque de Suchitoto. Esto es, en breve, la última fase visible de Rafael Palacios, pero yo creo que esto nos invita a reflexionar. Ya son varios los sacerdotes asesinados y queremos preguntar por qué se asesinan a los sacerdotes y a los cristianos que tratan de ser fieles a su vocación. Yo creo, y para mí es de mucho orgullo, poder decir que la arquidiócesis de San Salvador no quiere ser indiferente ni ser cómplice de la situación de pecado y de estructural violencia que existe en nuestro país. Desde hace ya varios años se ha sentido esta diócesis obligada por su misión evangélica a denunciar las injusticias desde una perspectiva netamente cristiana. Hacerlo le ha costado la vida de algunos de sus miembros más queridos. Esta persecución de la Iglesia fue denunciada ya por una comisión imparcial. Yo quiero recordarles lo que dijo la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que llamada por el mismo presidente de la República examinó la situación del país
y entre sus conclusiones llegó a esto: como consecuencia de las actividades que la Iglesia Católica realiza por estimar que forman parte integral de su misión, sacerdotes, religiosos de ambos sexos y laicos que cooperan activamente con la Iglesia han sido objeto de persecución sistemática por parte de las autoridades y de las organizaciones que gozan del favor oficial. Hay una pregunta penetrante que hace Monseñor Romero. ¿Por qué se nos mata a sacerdotes? ¿Por qué se nos mata a cristianos comprometidos con la Iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser grupos élites del gobierno? Fue la parte final. ¿Por qué tienen que ser los grupos que supuestamente están desarticulados? ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué se nos mata? Y Monseñor hace un recorrido de los últimos minutos del entierro, desde que lo recogen a Rafael en la 8ª avenida, entiendo, aquí en Santa Tecla, como el cariño, y yo quiero agregarle al cariño el coraje, porque cuando el Escuadrón de la Muerte decía: te vamos a matar, a veces le ponían una mano negra en la puerta de la casa y a las horas, al día siguiente, estaban asesinando a la persona dueña de esa casa a quien le habían puesto la mano negra. Cuando el escuadrón decía: vamos a matar, después podían seguir con todos los que llegaban a acompañar a ese que habían matado. Y esto es de preponderarlo, de valorarlo mucho, porque el pueblo no tuvo miedo. El pueblo fue a acompañar al padre Rafael Palacios. Lo matan en Santa Tecla, le celebran misa en Santa Tecla, se lo llevan a Suchitoto, a la catedral primero, y después a Suchitoto, donde fue sepultado. Y curiosamente hay una vuelta al parque en silencio. Es un máximo signo de protesta por el asesinato del padre Rafael Palacios. ¿Por qué? ¿Por qué se nos mata? ¿Por qué nos matan a los sacerdotes? ¿Por qué nos matan a los cristianos y cristianas comprometidos de esta iglesia? ¿En qué les estorba? Si la iglesia lo único que está haciendo es señalando las injusticias, señalando el pecado para que no mueran en pecado. Pero el gobierno, junto con sus organizaciones élites, y en esas organizaciones élites está la UGB, la Unión Guerrera Blanca, que era la que ponía la mano negra en las casas. Se supone que ya la habían desarticulado, pero al parecer sigue actuando esa UGB con el beneplácito del gobierno. Mañana vamos a ver la parte final de este segmento de los hechos eclesiales. Vamos a terminar, la homilía sigue, pero solo quiero robarles otro día más para que comprendamos cómo Monseñor Romero sienta la postura de iglesia. Eso es formidable y es envidiable. Vamos a las lecturas porque ya estamos finalizando el Génesis. Hoy estamos en el capítulo 46, versículos del 1 al 7 y del 28 al 30, y dice lo siguiente: Israel partió llevándose todos sus bienes. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí estoy. Dios continuó: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación.
yo bajaré contigo a Egipto, y después yo mismo te haré volver, y las manos de José cerrarán tus ojos. Cuando Jacob salió de Berseba, los hijos de Israel hicieron subir a su padre junto con sus hijos y sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. Ellos se llevaron también su ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Así llegaron a Egipto, Jacob y toda su familia, sus hijos y sus nietos, sus hijas y nietas, porque él había llevado consigo a todos sus descendientes. Israel hizo que Judá se le adelantara y fuera a ver a José para anunciarle su llegada a Gosén. Cuando llegaron a la región de Gosén, José hizo enganchar su carruaje y subió hasta allí para encontrarse con su padre Israel. Apenas éste apareció ante él, José lo estrechó entre sus brazos y lloró un largo rato, abrazado a su padre. Entonces Israel dijo a José: ahora sí que puedo morir, porque he vuelto a ver tu rostro y que vives todavía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A la hora de ver la geografía, usted puede comprender mejor que estas palabras cómo fue el movimiento migratorio de José, cómo fue el movimiento migratorio de Israel. Cuando vemos el mapa y vemos la región de Gosén, Gosén es la región bien cercana al río Nilo, no es la cabecera principal, Ramsés, donde está la capital del Imperio Egipto, no, es Gosén. Es una zona muy fértil que José eligió para que viviera Israel o Jacob con toda su descendencia. Ha llegado la parte final de esta travesía, de esta migración de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Abraham estuvo en Egipto y ahora Jacob se va a establecer en Egipto. Pero la promesa es: van a volver, vayan a Egipto, bajen a Egipto. Allá se van a hacer un pueblo grande. Pero yo los voy a sacar de ahí y los voy a llevar de regreso a la tierra de Canaán. Yo les he dicho a la hora de hacer un análisis crítico que el israelita que se basa en este texto para justificar que Canaán le pertenece a Israel está tomando un texto hebreo que habla en bien de los hebreos. Habrá que ver los textos de los cananeos que hablan en favor de los cananeos. Aquí está el fundamento. Ellos habían hecho su riqueza en Canaán, pero Canaán no tiene abastecimiento. Las 7 vacas flacas están comiendo las 7 vacas gordas. Tienen que bajar a Egipto, porque en Egipto hay provisiones, hay buenas cosechas, porque guardaron cosechas, y tienen que emigrar y se van a establecer en Gosén. Dios hace que de un grupo familiar, Jacob, sus 12 hijos y sus descendientes, nietos y nietas, de esa familia, Dios va a ser un gran pueblo. Y ese gran pueblo se va a llamar Israel. Vamos al Evangelio de hoy. Seguimos en el discurso de instrucción a los
apóstoles. Mateo 10, 16 al 23 dice lo siguiente. Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí, serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay en este discurso mucho contenido. No pretendo agotarlo jamás. Yo los envío como ovejas entre lobos. Los lobos se comen a las ovejas. Ustedes van como ovejas entre lobos. Solo sean astutos como la serpiente y sencillos, humildes como la paloma. Porque si no son astutos y sencillos, se los van a comer los lobos. Allá en Panamá, un periodista, yo tenía mucho contacto con periodistas, me decía: padre, qué bonito fuera que todos los que le escuchan a usted, me decía, que todos fueran ovejas, pero a usted lo escuchan lobos. Y entiendo, me decía él, entiendo que debe tener unas palabras para las ovejas y unas palabras para los lobos. Y esto es lo que hizo Monseñor Romero. A las ovejas, la ternura, el amor. A los lobos, la denuncia profética. Claro que vamos como ovejas entre lobos, pero hay que tener cuidado. No voy a portarme sencillo y humilde con los lobos. No, contra ellos me voy a portar astuto como la serpiente. Estoy leyendo un libro que se llama El poder del ahora, de Descartes. Me gusta un ejemplo interesante que pone sobre el ratón y el gato. El gato está esperando a que salga el ratón de la cueva. Y el ratón está dentro, pero no sabe en qué momento salir. Y él lo pone como ejemplo de vivir el ahora. Ni el gato está pensando dentro de 3 meses, después de que me haya comido este ratón, voy a irme a la playa. Ni el ratón tampoco dice, bueno, después que me libere de este gato. No. Está viviendo, los dos están viviendo el ahora. ¿Cómo hago para casarlo? ¿Cómo hago para que no me case? Ese es el ahora. Entonces yo no puedo portarme sencillo y humilde contra los lobos porque me van a comer. Contra los lobos tengo que portarme astuto como la serpiente, huidizo, escurridizo. No, con las ovejas sí, sencillo y humilde, como la paloma. Claro. Pero contra los lobos, astuto. Esto es una gran enseñanza.
Cuídense de los hombres porque los van a perseguir. Los van a llevar a los tribunales, ante gobernadores y reyes, sí. No se preocupen de lo que van a decir, porque en el momento se les dirá qué es lo que tienen que decir. No se preocupen. Eso es la confianza en el Espíritu Santo. No se preocupen. Todo tiene su tiempo. Cuando leemos el Eclesiastés, hay gente que planifica para 40 años, para 80 años, y a veces no viven ni uno. Y el Eclesiastés insiste mucho en el tiempo que le dedicamos a la vanidad. Por eso todo termina siendo una vanidad. No se preocupen de lo que van a decir. Dios es el dueño de nuestra vida. Él nos dirá lo que tenemos que decir. ¿Cómo nos vamos a defender? No se preocupen ustedes. No serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Pero en medio de toda esa persecución, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Gracias a Dios tenemos lindos testimonios de personas que han perseverado hasta el final. Y se nota que a la hora de la hora mueren con una sonrisa, porque han sabido vivir su vida. Han sabido ser los precursores, como decía Monseñor de Juan Bautista. Precursor como Judá, que lo manda adelante. Dile, José, que ya vamos en camino. Judá avanzó a buscar a José. José salió al encuentro de Jacob. Necesitaba un mensajero. Muchos, como Rafael Palacios, podían morir con una sonrisa, porque cumplieron su vocación de ser mensajeros. A usted y yo nos toca también sencillamente ser mensajeros. Solo dar el mensaje, solo anunciar: el reino de Dios está cerca. El que se convierta, excelente. El que no se convierta, pobres. Pero el reino de Dios está cerca. Hay una redacción de San Mateo, que es la parte final. Cuando los persigan, huyan a otra ciudad. Y si los persiguen esta, vayan a una tercera, huyan. El mensaje no es confronten, es huyan. Si los persiguen aquí, váyanse para allá. Si los persiguen allá, váyanse para otra. Les aseguro, y esta es la frase delicada, les aseguro que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que llegue el Hijo del Hombre. Estamos en Mateo 10 y esta partecita es una parte que se llama escatológica. Se habla de la venida del Hijo del Hombre. No dice la segunda venida. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Usted lo puede ver como la segunda venida de Jesús. No dice eso el texto. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Sucede que el grupo, los 12, están viendo a Jesús como el Mesías que viene a restaurar las 12 tribus de Israel. Así lo vieron ellos. Este Mesías está dando una nueva ley, y el que cumpla esa nueva ley es parte del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios. Pero hasta aquí, el grupo de los 12 mira a Jesús como el Mesías. Pero del Mesías al Hijo del Hombre
Esta es otra palabra, no es lo mismo. La palabra Mesías es el que va a restaurar las 12 tribus de Israel. El Hijo del Hombre es, citando a Daniel, el que está junto al Padre en el trono. Este es otro concepto. Cuando dice, les aseguro que no acabarán de recorrer la ciudad de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre, es porque no está hablando Jesús de una segunda venida. No lo dice así, no se puede intuir así, sino en que se descubra que el que está aquí es el Hijo del Hombre, con que tú eres Dios. Tú lo has dicho. Cuando se descubra, entonces sí, y el Hijo del Hombre será reconocido, será descubierto. Ustedes, si los persiguen, huyan. Y fue lo que pasó cuando a Jesús lo capturan. Huyen, se esconden. Tenían que hacerlo. Como la serpiente, ser astutos. Porque si capturaron al maestro, podían capturarlos a todos. Huyan. Y lo hicieron muy bien. Mateo tiene muchas enseñanzas que debemos irlas saboreando una por una. Tenemos todavía varias semanas para estudiar a Mateo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.